Durante el florecimiento universitario, la cirugía era una práctica despreciada por el docto médico de bata larga y que hablaba latín. Por el contrario, los barberos cirujanos vestían bata corta, no habían pasado por las aulas universitarias, ni hablaban latín, sino que se expresaban por medio del lenguaje común, y eran quienes realizaban bajo las órdenes y control de los médicos las tareas quirúrgicas de nivel inferior. Cortaban el pelo, hacían sangrías, cauterizaban heridas, curaban fracturas y reducían las luxaciones. Las universidades pronto accedieron a instruir a los barberos cirujanos, quienes se agruparon en Cofradía de San Cosme y San Damián, en París, en 1258. De este modo se formó el primer cuerpo colegiado de cirujanos. En la Edad Media existió una tercera categoría muy especial de cirujanos, la de los cirujanos ambulantes. Eran personajes extremadamente curiosos que recorrían ciudades y castillos ofreciendo sus servicios. En general, tenían buena presencia, eran poco escrupulosos y muy atrevidos, y en la práctica resultaban los mejores operadores de la época. Ejecutaban la llamada alta cirugía y con frecuencia eran especialistas en uno o dos tipos de operaciones que ejecutaban con destreza. En los campos de batalla se generó la necesidad de contar con cirujanos conocedores del cuerpo, que ofrecían un tratamiento efectivo. El más célebre de estos cirujanos militares fue Ambrosio Paré. Con esto comenzamos con el descubrimiento de América y el Renacimiento. Otro gran acontecimiento fue el renacimiento artístico y cultural. Los trabajos de los pintores y escultores renacentistas tuvieron grandes repercusiones artísticas y estimularon el estudio de la anatomía humana. Leonardo da Vinci disecó 30 cadáveres, legó a la humanidad sus maravillosas observaciones y dibujos anatómicos. Otro personaje importante, Miguel Ángel, quien demostró una excepcional técnica y dominio de la ciencia anatómica. Él perteneció justamente a esta época y fue discípulo de Realdo Colombo, profesor de anatomía de Padua. El más reconocido y destacado de los anatomistas fue Andrés Bersalio, quien nació en 1514 y falleció en 1564. Él estudió la medicina en Montpellier y París. Después de graduarse se dedicó a la investigación anatómica libre como profesor de la Universidad de Padua, acompañado por su dibujante Jan Stefan, por espacio de 5 años, y cuando contaba con 29 años de edad publicó su obra De Humanis Corporis Fabrica, fruto de sus propias observaciones. La Inquisición española lo condenó a muerte por haber practicado, según decían, la vivisección. En lo referente a la materia quirúrgica, se sabe que los médicos indígenas eran muy hábiles reduciendo fracturas, y éstas las inmovilizaban con productos vegetales. Los médicos indígenas utilizaban en las heridas del cráneo y de la cara suturas con hilos muy finos, quizás cabellos de la cabeza. Los médicos además controlaban el dolor mediante plantas narcóticas y estupefacientes, como el peyote y el toloache. El hombre destinado a ser conocido como el padre de la fisiología moderna fue William Harvey, un inglés nacido en Folkestone y quien estudió anatomía en Padua. Harvey escuchó la conferencia de Galileo sobre el movimiento y la caída de los cuerpos, así que aplicó dichos conocimientos a la medicina, y con ello realizó experimentos mediante los cuales logró describir la función de la bomba cardíaca, la cual obliga a la sangre a circular por dos sistemas circulatorios diferentes, pero conectados entre sí por el sistema capilar, el cual intuyó sin lograr a descubrir. El eslabón que faltaba en la cadena de circuitos propuesto por Harvey fue colocado en la siguiente generación por Marcello Malpighi, de Bolonia, quien por medio de un microscopio primitivo pudo observar la red vascular y su circulación en el pulmón de una rana. Los cirujanos hábiles que destacaron en Francia fueron Jean-Louis Petit, director de la Academia de Cirugía de South, creador de la enseñanza clínica dirigida a la cabecera del paciente en el Hotel Dieu de París. En Inglaterra fue notorio John Hunter, cirujano práctico, precursor del concepto de agresión-defensa en la cirugía y quizá el cirujano más reconocido de su época. En Italia, un anatomista consumado fue Antonio Scarpa, quien de un modo particular estudió los aspectos anatómicos clínicos, así como causales de las hernias. En México, apenas concluida la conquista, comenzaron a aplicarse los conocimientos y enseñanza de la medicina española. Con sus famosas universidades de Salamanca y Valladolid, el mundo hispánico no hizo contribuciones notables a la cirugía antes del siglo XIX. La cirugía, como reflejo de lo que sucedía en Europa, continuaba en manos del barbero cirujano. El protomedicato no autorizó a los cirujanos indígenas a ejercer y tuvo que transcurrir hasta 1621 para que se iniciaran las cátedras de anatomía y cirugía.
En 1768 se funda la Real Escuela de Cirugía y en 1779 se practicó la primera cesárea post-mortem en Santa Clara, California. Es así como en 1784 el cirujano Francisco Hernández llevó a cabo la primera sinfisiotomía en Veracruz. La cirugía militar francesa dominó el principio del siglo XIX. Se distinguieron cirujanos militares como Pierre-François Percy y Dominique Larrey. El primero acompañó a los ejercicios napoleónicos del Rin y a la Grande Armée hasta 1808. Dominique Larrey participó en la toma de la Bastilla y después siguió a Napoleón en casi todas sus campañas. Entre estos dos cirujanos crearon el Cuerpo de Sanidad Militar y desarrollaron actividades notables. Redujeron sus tiempos quirúrgicos a minutos o a segundos e hicieron mayor cantidad de intervenciones de las que ningún cirujano había logrado en un día de trabajo. El más grande avance de la medicina del siglo XIX, y con certeza el de mayor aplicación en la cirugía, fue el de Louis Pasteur, cuando demostró de manera irrebatible que algunas enfermedades como la infección de las heridas quirúrgicas son causadas por organismos microscópicos. El cirujano inglés Joseph Lister aplicó a la cirugía los conceptos de Pasteur y en 1867 publicó un trabajo titulado Nuevo tratamiento de las fracturas abiertas y de los abscesos, observaciones sobre las causas de supuración, donde recomendaba aplicar sobre las fracturas expuestas una especie de apósito impregnado en ácido frénico, diluido en agua, también llamado ácido carbólico, con lo que conseguía una cicatrización sin putrefacción. A muchos cirujanos les pareció más práctico por su carácter preventiva. La idea original de Pasteur de utilizar solo instrumentos, esponjas e hilos de sutura previamente esterilizados por el calor. La técnica entonces fue adoptada en París hacia 1878 y se facilitó con la generación del uso del autoclave, perfeccionado por von Bergmann en Alemania. La aplicación del conocimiento bacteriológico a la cirugía dio lugar a la adopción gradual de la técnica aséptica en el mundo, la cual consiste en aplicar métodos de aislamiento bacteriológico y utilizar materiales e instrumentos estériles en el manejo de las heridas quirúrgicas. Por otro lado, William Thomas Morton hizo la primera demostración exitosa de anestesia general con inhalación de éter el 16 de octubre de 1846 en el Massachusetts General Hospital de Boston. El descubrimiento se difundió con rapidez por todo el mundo médico. Por otro lado, el líder de la fisiología del siglo XIX fue Claudio Bernard, quien en su introducción al estudio de la medicina experimental definió con claridad los principios fundamentales de toda la investigación médica y estableció los criterios de experimentación científica. A partir de estas publicaciones, la práctica de la cirugía quedó estrechamente vinculada y reglamentada por los principios del método experimental. Entre 1851 y 1858, Ramón Alfaro publicó los artículos sobre el cloroformo. De estas fechas son los trabajos del Dr. Miguel Jiménez acerca del tratamiento de los abscesos amebianos del hígado, la descripción de las técnicas del Dr. Montes de Oca para la amputación de la pierna, así como el tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal por el Dr. Muñoz. La transfusión de sangre fue aplicada en 1847, casi al mismo tiempo pero en diferentes pacientes por los médicos Martínez del Río y Matías Beistegui. La anestesia por inhalación llegó al territorio mexicano por medio del periódico médico inglés The Lancet, del cual era lector el doctor Ortega. Se deduce que el fármaco fue el cloroformo, sustancia que poco después fue utilizada por Martínez del Río. El Dr. Bertis, por su parte, difundió el método antiséptico de Lister en el Hospital Juárez alrededor de 1878. Albert Ochsner, quien al hacer progresos en cirugía abdominal estableció la apendicectomía, que era el tratamiento apropiado en los casos correspondientes, y John Murphy inventó un dispositivo implante para la aproximación de las asas intestinales sin sutura, conocido como el botón de Murphy en 1892.